Ahora tenemos un discurso serio de que queremos volver a ir a la guerra contra Rusia. Todo es absurdo, emocional, social, económico, volar el gasoducto, sanciones ineficaces. Estamos en una disonancia cognitiva tan grande, desconectados de nuestra historia, reprimiendo nuestras emociones y con una ceguera política total. Frente a lo que realmente está pasando, solo se puede sentir vergüenza. Bueno, y ahora llego a Zaporizhia. Tú sabes cómo es, cuando uno siente tanta vergüenza que no puede admitir su propio fracaso. Muchos ni siquiera pueden pedir perdón. Imagina que Strack Zimmerman y Macron tuvieran que salir ante la prensa. Nos equivocamos, los rusos ganaron hace año y medio, hay demasiados soldados, se suponía que no habría más guerra. Nos equivocamos al rechazar la solución diplomática en abril de 2022, estamos avergonzados y corresponsables. Ahora nos piden hacerlo tras 3 años repitiendo el ruso, el ruso. Si yo quisiera desconectar a Europa, diría: querida señora von der Leyen, confisque los bienes rusos. Apostaría a que todos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son solidarios con Rusia. Entonces todos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan la mitad de la población mundial, retirarían sus bienes de Europa. Europa cae como un castillo de naipes. Podemos copiar las lágrimas. Donald Trump ataca frontalmente a Europa y Europa se desmorona. Un solo documento estratégico es suficiente y la autoimagen moral se desmorona. Esta reacción refleja más a Europa que a Donald Trump. Me alegra tener esta conversación. Ulrike, qué bueno que estés aquí. Yo también me alegro. Antes de que desmenucemos Europa, me gustaría dar un paso atrás contigo, Ulrike. Si uno ve lo que te han hecho en los últimos meses, daño a la reputación, destrucción de la existencia, desmantelamiento público, entonces tendrías todas las razones para sentarte aquí y quejarte, pero no lo haces. ¿Qué te da esperanza en estos tiempos? Gracias por la pregunta. Hoy estamos hablando aquí el 12 de diciembre de 2025. No quiero ocultar que de hecho este despido y todo lo que vino con él, eso ha durado aproximadamente 3 años. O sea, si decimos que fue en febrero de 2023 hasta febrero de 2026 son 3 años. No oculto que en estos 3 años también me he sentido mal varias veces. O sea, fue un fallo negativo en primera instancia, fallo negativo en segunda instancia. Es como una montaña rusa de esperanza y fe en el Estado de Derecho que termina decepcionando. Pero en realidad, si me preguntas ahora, estoy bien. Porque en el fondo también es como un proceso de crecimiento interno o un proceso de purificación o un proceso de catarsis. En realidad tienes que lidiar con la injusticia que te sucede y primero tienes que reconocer que no eres la única. Si miramos especialmente los años durante el coronavirus, cuánta gente sufrió injusticias en ese tiempo. Quiero incluir a todas esas personas, esos héroes invisibles de la vida diaria, a quienes alzaron la voz, a quienes fueron despedidos y no tuvieron oportunidad de defenderse públicamente como yo. Creo que la sociedad todavía tiene mucho que procesar. De todos ellos, ellos no lo han olvidado. Hay muchísimas personas que no lo han olvidado. Entonces, una se cepilla los dientes por la mañana y tiene que entender que todas esas personas tienen un sentido de la injusticia, pensando en aquellos que no tienen ningún sentido de la injusticia. Por ejemplo, Karl Lauterbach o Alena Briggs o los dueños de BioNTech o la señora von der Leyen o la señora Agnes Strack-Zimmerman o quien sea. Jens Spahn, gran escándalo, 11.000 millones mal vendidos. Nuestros impuestos y patrimonio. Durante 3 semanas salió algo en la prensa. Luego, eso también desapareció. Entonces, lo que quiero decir con esto, lo que, por supuesto, es difícil de soportar psicológicamente cuando sientes que te están tomando el pelo. En mi caso, cualquiera puede verlo en la página web. Pequeños errores que tienes que buscar con lupa en un libro viejo, algunos errores de citación, que de hecho, a los 58 años, te echan de la universidad de un día para otro. Un pequeño detalle. Me despidieron en febrero. A finales de marzo, ni siquiera me pagaron el sueldo de marzo. ¿Sabes? Claro que todo eso fue un gran shock, pero tuve 3 años para pasar por eso. Quisiera agregar algo aquí. Al pasar por el Valle de las Lágrimas, como muchos héroes cotidianos, de algún modo sales fortalecida. Realmente quiero hacerlo ahora. Al hablar contigo, siento que he vivido experiencias enriquecedoras y he recibido mucha ayuda. También me gustaría hacerlo ahora. Recuerdo que la primera o segunda vez en Zoom me preparaste un pastel. Aún recuerdo todos los comentarios. Hubo apoyo, se notó.
hubo ayuda y sin eso tampoco habría funcionado. Quisiera decir eso, pero ahora tengo un problema que resolver. De vez en cuando, de alguna manera, traen escombros. Así que en ese sentido también es como un movimiento dialéctico. ¿Cómo lo soporté? ¿Esa era tu pregunta? No estaba sola, éramos muchas. Yo solo era visible, más visible que otras, y lo otro es que me ayudaron. Y sin eso, hoy, por ejemplo, leí de nuevo un comentario muy lindo en algún lugar de LinkedIn o algo así. Sin ese apoyo, que es como un bálsamo para las heridas, que también te hace sentir eso, o te dice, estás haciendo lo correcto si sigues luchando, si te defiendes, representas a muchos otros. Sin eso no habría sido posible, pero así me fortaleció, gracias al apoyo. Y ahora nos vamos. Sí, yo diría que la tercera es la vencida. Tribunal Laboral de Bonn, no. Tribunal Estatal de Colonia, no. Tribunal Federal Laboral de Erfurt. Ahora vamos a la tercera instancia. Justo mañana, 13 de diciembre, presentamos el escrito, hacemos lo que se llama una queja por denegación de admisión. De hecho, en las últimas semanas y meses he descubierto que personalmente me va mejor el modo de lucha que el modo de depresión. Sí, o sea, tienes otra sensación de autoeficacia cuando dices yo quiero, aunque solo sea para los archivos históricos de la República Federal. Quiero que este procedimiento de protección contra el despido, que es casi absurdo, quede documentado, y mi abogada piensa lo mismo. Estoy totalmente decidida si el Tribunal Federal del Trabajo no permite la revisión, que entonces intentaremos acudir al Tribunal Constitucional. Un pueblo que no pone límites obtiene políticos que no conocen límites. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Hablo de las narrativas de mentiras, que crecen y son más descaradas, pero casi no hay resistencia en las calles. La clase política no nos toma en serio, porque la gente no asume su responsabilidad ni se resiste, solo acepta todo. Sí, eso también es, por supuesto, un cambio claro entre el pasado y el presente. Primero me doy cuenta, pero solo cuando eres mayor te das cuenta realmente de ese cambio. Entonces, si una fue socializada en la sociedad tal como es ahora, piensa, probablemente todo esto es normal. Me resulta muy difícil, como mujer de 61 años, decirle a una cohorte más joven que las cosas realmente eran diferentes antes. Por ejemplo, que en la República Federal de Alemania en 1983 todavía pudimos movilizar protestas masivas contra la guerra. En ese tiempo participaron medios como Die Zeit, la Condesa Dönhoff, la Editorial Moro, editoriales de izquierda, y Konstantin Becker. ¿Qué otros cantantes y compositores teníamos? Sí, todos alzaron la voz y dijeron, esto no puede ser, y luego vinieron los Pershings. Así fue, hubo un gran debate. Creo que al final sí fueron estacionados. De todos modos, la capacidad de movilización social era mayor, y ahora estoy muy contenta de que, por ejemplo, los estudiantes hayan salido a manifestarse el 5 de diciembre. Sí, huelga escolar por la paz. Ahora, en la generación más joven, también con esta ley de movilización, así que ahora los jóvenes de 18 años hasta no sé qué edad tienen que ser reclutados, eso evidentemente ha provocado una movilización en las escuelas. Sí, así que eso en cuanto al tema de que las historias sociales han cambiado, preguntaste, ¿cómo es posible que nos hayamos convertido en una sociedad tan carente de gratitud? Sí, lo hago, y ese es el verdadero problema. Te envié ese informe de censura antes de esta conversación. De verdad te pediría que lo enlaces abajo porque creo que es muy importante para tu audiencia. Ahora hay un australiano, Andrew Lowenthal, a quien también conozco personalmente, que hizo un informe de censura. O sea, la red de censura en Alemania. ¿Y qué cosas hay que destacar ahí? Bueno, primero que nada, el informe, creo que en la página 4 o 5, tiene un diagrama muy bueno sobre el mapeo del complejo de censura alemán. Siempre creemos que somos una democracia increíble, sí, y el informe lo expone en 60 páginas. ¿Qué ministerios financian a qué ONGs para que, como se dice, se mantenga el control sobre la interpretación? Sí, por ejemplo, eso. Y entonces también llegas de inmediato a mi despido, sí, por ejemplo. El Centro de la Moderna Liberal es un think tank, sí, los que defendieron la vacuna durante el coronavirus y que ahora dicen Putin es Hitler y así sucesivamente. Sí, los que encendieron el fuego. Este Centro de la Moderna Liberal, por ejemplo, recibió 700.000 euros en fondos del Ministerio Federal de Ciencia. Todo es democrático, sí, claro.
Un análisis de oponentes, un análisis de oponentes. En la democracia no hay análisis de oponentes. Sí, hay personas que piensan diferente, pero no oponentes. Este análisis de oponentes debería ser para los llamados, siempre hago comillas aquí, deben vigilar a intelectuales críticos como Ulrike Gero si piensan distinto. Bueno, yo diría, la democracia permite que quienes piensan diferente puedan expresar sus opiniones en el Parlamento, la escuela o la universidad sin ser fusilados ni encarcelados. Luego se discute al respecto. Ese es el principio fundamental de la democracia. La vigilancia de intelectuales críticos con el sistema, solo por serlo, es completamente antidemocrática y yo fui una de esas intelectuales críticas con el sistema. El autor de este análisis de oponentes, Markus Linden, alguien de la Universidad de Trier, es, según Galiko de Tapsen, también el autor de las llamadas acusaciones de plagio en la Frankfurter Allgemeine Zeitung, de las que acabo de hablar, 4 de junio de 2022. Eso significa que puedo establecer una conexión personal entre este informe de censura y mi caso de despido. Por supuesto, también lo notificaremos al Tribunal Federal del Trabajo. Por eso, una vez más, realmente creo que mi caso es relevante para la sociedad. Sí, porque lo segundo que mencionas es cómo pudimos terminar en una sociedad así. Eso lo demuestra. Ahora la gente entiende dónde están los límites y nadie habla en voz alta, como cuando presenté ese informe de censura en la sala de conferencias de Berlín. Había un hombre que hizo una pregunta y era muy evidente que era funcionario en un ministerio alemán. Y él dijo, señora Gueró, en reuniones de secretarios o ministros de Estado, si uno de ellos dice debemos ir a la guerra contra Rusia, se toman decisiones importantes. La OTAN dijo bla bla, así tendría que ser. Funcionarios que conocen la cláusula de paz constitucional deberían levantarse y hablar. Señor ministro, ¿está seguro de que el análisis es correcto? Quizá pasamos por alto que hay una corresponsabilidad de Occidente, quizá pasamos por alto que Karaganov acaba de proponer un pacto de no agresión. ¿Tenemos el análisis correcto? Eso debería ser discutido por una sociedad democrática. Sí, y ese señor dijo precisamente que eso ya no sucede. Eso significa que hemos neutralizado la crítica en todos nuestros sistemas. La filósofa española o catalana Marina Garcés, que está en Zaragoza, la recomiendo mucho. Ella escribió un libro en 2016. ¿Puedes también poner el enlace? Por una nueva ilustración y por una nueva ilustración radical. Ella habla de la llamada neutralización de la crítica. Es decir, la crítica es neutralizada dentro del sistema y ya no aparece. Por eso la crítica, por así decirlo, se ha deslizado fuera del sistema. Ahora tú eres crítica del sistema, haces un videoblog, un canal de YouTube y muchos otros tienen canales de YouTube críticos, pero eso es, por así decirlo, lo que se recogía en los años 60. Eso se llamaba oposición extraparlamentaria. Ya no aparece en el Bundestag. ¿No estás en la televisión? ¿Entiendes lo que quiero decir? Tenemos un sistema que se ha neutralizado, homogeneizado y neutralizado, completamente separado de las voces críticas. Por eso ya no hay historias equilibradas. Así el sistema pierde sus medios de autocorrección. Eso es muy importante, sí, y bajo ese concepto también se puede entender mi renuncia. En la Universidad de Bonn hay muchos colegas que también opinan sobre el rearme, el presupuesto militar y la OTAN. Por ejemplo, Frank Umbach, colega mío en la Universidad de Bonn, lo escuché hace poco en Deutschlandfunk. Él volvió a decir lo importante que es ahora el envío de armas y bla, 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 bla. Tengo otro colega, Ulrich Schrigi, en la Universidad de Bonn, quien antes trabajó en el Ministerio de Defensa. Él, por supuesto, también está a favor de la OTAN, a favor del 5% y así sucesivamente. Habría sido bueno que en la Universidad de Bonn existiera otra voz científica como la mía. Bueno, también puede verse desde distintos lados, con otros argumentos y números, y eso vamos a discutir ahora. Sí, pero me quitaron, por así decirlo. Una sociedad democrática simplemente no puede sobrevivir sin mecanismos de autocorrección. Y aquí estamos ahora. Por eso no se trata solo, creo yo, de mi pequeño caso. Esta libertad científica y cómo está vinculada con este informe de censura es muy importante. Cuando discutimos esto, estamos hablando de procesos de guerra muy reales. O sea, no es solo un tema científico cualquiera. No estamos hablando de si en la arqueología se puede iluminar una vasija china de tal o cual manera, sino que estamos hablando de que la opinión formada sobre este acontecimiento bélico que fue uniformada, la neutralización de la crítica,
Esa opinión uniformada ahora se transmite en las emisoras de radio, en las universidades, en las escuelas, por así decirlo. Ahora hay soldados en las escuelas pidiendo a los alumnos que se unan a la Bundeswehr. Haz algo útil. Ya hablé de las universidades y tenemos justamente corredores de opinión. Voy a dar 2 ejemplos. En alemán esto está sublimado, por ejemplo en Deutschlandfunk. Creo que fue el domingo o cuando sea que pase en ese programa de ciencia a las 5. Hace 2 o 3 días hubo uno, creo que el martes. Hoy es viernes y estamos hablando. Se trataba de tecnología militar y luego hablaron sobre la tecnología militar de Ucrania y que ahora los ucranianos tienen drones increíbles. Y luego entrevistaron a alguien de la Bundeswehr, lo que sea, un empleado que prácticamente se desvivía en su voz diciendo lo increíbles que son los drones ucranianos y la tecnología militar. Y Alemania tiene que, o sea, la Bundeswehr tiene que conseguir urgentemente esta tecnología de drones junto con Ucrania. No quiero juzgar esto desde el punto de vista militar. Sí, no sé mucho sobre drones, pero solo el entusiasmo en su voz. Que este soldado de la Bundeswehr se alegrara tanto por los drones ucranianos muestra claramente un sesgo al escuchar. Sí, o sea, se le notaba la alegría, por así decirlo, pero en un reportaje crítico una esperaría que alguien dijera, bueno, ¿qué son realmente los drones para la tecnología militar? O sea, los drones, por ejemplo, esos evitan que mates. Después entrevistaron a alguien de la industria de videojuegos, quien afirmó, sí, ese es nuestro objetivo. Ahora trabajamos en nuestros videojuegos, donde personas de 60 años o niños de 8 matan algo con estos juegos de Nintendo. De manera lúdica, por supuesto, trabajamos junto con el ejército alemán y después entrevistaron a un general quien dijo, sí, bueno, nos alegra que la industria de los videojuegos haga estos juegos muy realistas, porque así la transición, por así decirlo, de juego a guerra ya es suave. Entonces uno esperaría que este aporte se contextualizara y que se hicieran preguntas. ¿Queremos eso? ¿Queremos sobre todo acercar a nuestros jóvenes a estos juegos para que después puedan matar usando drones? Eso desinhibe porque ya ni siquiera ven dónde aterriza el dron, a quién dispara y así sucesivamente. Sí, queremos esta gamificación de la guerra, quizás queremos presentar una ley en el Bundestag para decir que no lo queremos. ¿Entiendes lo que quiero decir? En ese sentido, creo que ya ni siquiera notamos los tornillos que se ajustan en nuestra percepción. Poco tiempo después, en Deutschlandfunk, salió un reportaje sobre estonios que, al parecer, están haciendo casi ejercicios de partisanos en la frontera entre Estonia y Rusia. Por la noche en el bosque observan dónde están los rusos, cómo defenderse. Sí, y escuché ese programa, era para mujeres. Tenía ese tono de nosotras, las mujeres, ahora protegemos la frontera y así. Siempre tenía algo casi medio erotizante. Sí, mujeres en uniforme. ¿Entiendes lo que quiero decir? De verdad me pregunté, ¿por qué esas mujeres, esas estonias, no pueden ir con las rusas y decir, ¿podemos construir una guardería juntas para nuestros bebés? Antes, en Israel y Palestina, la gente ya hacía eso con muchas iniciativas similares. Las mujeres decían, construyamos juntas una escuela para nuestros hijos. Sí, así es, y que de alguna manera hemos perdido todas esas cosas. Del discurso que ya ni siquiera se menciona en esos programas, sino que el programa solo te enfoca en eso. El ruso es malo y ahora valientes estonias se sientan en el bosque por la noche para protegernos de los rusos. Eso me parece una percepción unidimensional de este conflicto, donde realmente me pregunto cómo llegamos a este punto. Pero hablemos un momento, Ulrike, sobre el nuevo documento estratégico de Donald Trump. Quiere dividir Europa y apoya gobiernos autoritarios. Ahora solo podemos decir, oh Dios, no. Mira cómo el rumbo de centroizquierda en los últimos 20 años ha causado un desastre absoluto aquí en Alemania. Voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Qué podría empeorar realmente con un gobierno autoritario? Quiero decir, antes tuvimos una época dominada por la izquierda. Ahora vamos a tener un espíritu de época de centro-derecha. Todos estamos peleando entre nosotros y no miramos hacia arriba, donde en realidad debería llevarse a cabo el verdadero conflicto. ¿Por qué la gente se altera? Solo se volverá un poco más conservador de derecha. Entonces, eso de derecha de izquierda ya no es cierto. Bueno, yo diría, ese es el problema, que lo que hoy se llama de izquierda, izquierda verde, está hecho un desastre. Sí, eso ya no tiene nada que ver con la izquierda. O sea, la izquierda es estar a favor de la paz y la justicia. Empiezas con los verdes y dices que ni ellos ni el SPD apoyan la paz. Definitivamente no. Sí, o sea, Annalena Baerbock no, y todos esos como Anton Hofreiter y así,
pero tampoco están a favor de la justicia social. Sí, por ejemplo, las leyes de calefacción y todo eso. Sí, los costos sociales, la inflación causada por la guerra. O sea, hace poco compré uvas, aquí cuestan 6,60 € el kilo. Es una locura total. Sí, ahora en Navidad pusieron la mantequilla a un precio especial para que no se note tanto. Ahora cuesta 99 centavos en la oferta especial de Navidad. Es increíble. Eso quería decir primero. Eso lo expliqué por un lado en mi libro sobre el cambio de época, pero también lo he dicho en otros videos. La división entre derecha e izquierda ya no aplica. Ahora nos gobierna un bloque burgués y el esquema ha cambiado completamente. Abajo está la alianza Sarah Wagenknecht-AfD, el pueblo contra las élites. Arriba las élites. Las élites son postideológicas, postideológicas. Sí, ahora hacen leyes climáticas, de wokismo, de guerra y todo lo que sea, pero eso ya no tiene nada que ver con SPD o CDU, o si somos de izquierda o derecha, o si estamos a favor de la paz o de la justicia social. Por eso tuvimos el gobierno del semáforo y la gran coalición, porque simplemente es postideológico. Sí, o sea, derecha, izquierda, arriba, abajo, así. En ese sentido, eso primero que nada. También considero que esa atribución de gobiernos autoritarios es totalmente errónea. O sea, en realidad no hay. Es muy lamentable que en el mismo momento en que llamamos al wokismo de izquierda, llamemos conservador a la derecha. Antes teníamos partidos conservadores. Ellos tienen su lugar en la sociedad, te gusten o no, todo lo conservador. O sea, que queremos una agricultura razonable y juntar la agricultura de campo con la ganadería, que queremos buenos alimentos y no estamos en contra de la industria farmacéutica. Quizá queremos que el seguro médico reembolse la homeopatía. Todas esas cosas, sí, ahora todo eso es de derecha. Sí, eso es totalmente absurdo. Digamos, concepto de derecha, sí, derecha, así. Eso implica que todo lo que no conviene a la oligarquía es considerado de derecha. Este concepto autoritario también es cuestionable, porque el problema, creo que ahí también se equivoca Trump, que no está haciendo teoría política. Trump siempre hace tratos. Ahora hablamos de él, pero de lo que se trata es que hemos estado operando con el concepto de democracia liberal. Y ese concepto en sí mismo es problemático. Entonces, para quien quiera escucharlo después, yo misma tengo un canal de YouTube. Ahí he hecho reseñas de libros y ahí hablo de los libros de Philip Mano. Escribió un libro sobre la democracia liberal. El argumento principal del libro es que decir la democracia liberal es intelectualmente deshonesto. Si queremos una democracia socialista o anarquista y decimos que el 80% la prefiere, sería democrático instaurarla. Es deshonesto intelectualmente vincular siempre el término democracia con el liberalismo. Por eso ahora tenemos la situación de que, por ejemplo, la Unión Europea como estructura es liberal pero no democrática. La Unión Europea tiene un mercado interior. Ese es muy liberal, pero las estructuras de la Unión Europea, las estructuras de gobernanza, no son democráticas. Aún así, la mayoría pregunta, ¿la Unión Europea no es un problema? Sí, Orbán fue elegido democráticamente, pero no es liberal, por ejemplo, porque regula los precios de los alimentos para sus clases bajas. Entonces lo llamamos demócrata y liberal. Pero eso ya revela que en realidad no nos importa la democracia en absoluto. Entonces la Unión Europea puede ser antidemocrática mientras sea liberal, pero Orbán no puede ser democrático mientras sea iliberal. Al decir iliberal, muchos lo asocian con autoritario, pero creo que es un error. Bueno, esas fueron unas pequeñas explicaciones teóricas. Lo siento por eso, pero creo que es muy importante porque estamos justo en una especie de sopa de discursos, de verdad, una sopa de discursos, donde solo pienso, si no aclaramos los términos y volvemos a dejar claras las categorías, todos van a mezclar todo. Sí, ahora sobre Trump. Está completamente claro que los estadounidenses y también la administración de Trump al parecer quieren dividir a Europa entre el este y el oeste. Sí, y esos arrogantes europeos occidentales que ahora están en el reino de los buenos y creen saberlo todo mejor, separarse de los europeos del este. Y en Europa del Este vemos a Fischl, vemos a los checos, ahora a Babishek, vemos a Orbán, también vemos a los rumanos, Bulgaria. Así que vemos países que ahora, básicamente también escribí en mi libro sobre el cambio de época, que ahora están creando una especie de espacio de Europa del Danubio. Ya existen ambiciones de crear un espacio de Europa del Este que simplemente piensa de manera diferente. En mi opinión, eso no es autoritario, así que evitaría esa palabra. Tiene que ver con querer una democracia que ya no sea liberal, lo cual es permitido. Si dices, quiero una democracia que apoye a mujeres solteras con hijos y triplique la ayuda por hijos.
Eso, según las leyes del mercado, no es liberal, pero sí muy democrático. Merkel tiene esa idea de democracia conforme al mercado. No, necesitamos un mercado conforme a la democracia. O sea, darle la vuelta. Los europeos del Este lo hacen ahora, lo cual es legítimo y no tiene relación con el autoritarismo. Ahora las democracias liberales como Occidente, Francia, Macron y Starmer están quedando rezagadas. Los británicos ya no pertenecen a la Unión Europea, ahora piensan que tienen que defender la democracia liberal en Ucrania. Eso por sí solo es absurdo. Ahora, sobre la estrategia de seguridad, veamos datos y cifras. De los 500.000 millones en total que la Unión Europea ha invertido en Ucrania, primero han desaparecido 48.000 millones. Sí, y Zelensky no puede anotar dónde están. 48.000 millones no es como si hubieras perdido un billete de 50 por ahí, son 48.000 millones de euros. Al mismo tiempo, el número de, ¿cómo se llaman esos Lamborghinis, esos autos de lujo? Entonces, la cantidad de ventas de Porsche y Lamborghini a ucranianos en Mónaco está aumentando. Creo que se ha multiplicado por 250. Se podría establecer una relación entre fondos robados, 48.000 millones, y estructuras oligárquicas que hacen que en algún lugar de Mónaco aparezcan autos lujosos con placas ucranianas. Sí, por cierto, ahora tengo un meme. También te lo puedo enviar, sí, pero realmente es un meme bastante bueno. Las imágenes hablan. Ahora Zelensky aparece como Santa Claus bajando del cielo en trineo. Sí, y luego están la señora von der Leyen, Macron y Merz, y le dan a Zelensky un enorme saco de dinero. Zelensky toma 3 paletas y les da una paleta a Macron, a la señora von der Leyen y a Merz. Luego se alegran como niños y Zelensky vuela en su trineo de renos con su saco de dinero. Eso lo dice todo. Ahora tenemos a un jefe de Estado, Zelensky, que al parecer no quiere permitir elecciones. Sí, entonces, ¿qué democracia estamos defendiendo? Estamos defendiendo a una Ucrania que es esencialmente altamente corrupta, con tendencias parcialmente fascistoides, que restringe la libertad de expresión, la oposición en el Parlamento y así sucesivamente. Por supuesto, en Ucrania existen buenas instituciones de la sociedad civil. No quiero negar eso en absoluto. Ahí también hay demócratas combativos que intentan resistir eso. Sí, pero Zelensky perdió a su asesor. Las estructuras democráticas en Ucrania no lucen bien ahora. Simplemente lo negamos y seguimos actuando en Occidente como si tuviéramos que defender algo ahí. Así que, contra esta ceguera occidental, esta incapacidad occidental de reconocer su propio fracaso. Trump ahora critica a los europeos occidentales cuando escribe en su estudio de seguridad, Europa está en decadencia civilizatoria porque Europa ya no es capaz de autocrítica, ya no puede corregirse en sus decisiones políticas, porque Europa ya no es capaz de hacer una evaluación racional de sus capacidades. Entonces, ¿sabes? Yo digo, ¿cómo se llama ese plan general para Alemania? ¿Plan de operaciones para Alemania? Sí, como nosotros. Solo puedo decir, el plan para Alemania termina en Stuttgart. Una estación de tren iniciada en 2012 debía terminarse en 2021, pero quizá esté lista hasta 2029. Pero cuando se trata de que todavía tengamos tropas que podamos enviar al frente o lo que sea, ni siquiera tenemos los conductores o los camiones para eso. Eso significa esta sobreestimación europea de la realidad militar de una guerra que ya está perdida desde hace mucho tiempo. O sea, solo hay que ver lo militar. No soy experta, pero escucho los videos de YouTube de Glenn Deason o de Mosheimer. Hay suficientes, o de Ritter. Hay suficientes personas buenas que analizan qué tropas, qué armas y así sucesivamente. Si oyes eso, cualquiera sabe que esta guerra se perdió hace al menos un año. Sí, y ahora han caído las últimas ciudades. Ahora detrás de eso, por así decirlo, es terreno libre. Ahora los rusos probablemente pueden avanzar por el Chepa así. Ahora uno puede lamentar todo esto y ponerse como Occidente y decir, eso no está bien y así. Claro que se puede. Eso hace Stark Zimmerman hoy en Deutschlandfunk. Sí, ahora los rusos avanzan, pero mirarse a uno mismo significaría decir, está bien. En abril de 2022 hubo negociaciones. El mediador fue Jacques Rouch, un suizo en Estambul, Turquía. Él escribió un libro sobre eso. Cualquiera puede leerlo y en ese libro decía que los rusos ofrecieron esencialmente la paz inmediata en abril de 2022. Crimea habría permanecido rusa, todo lo demás habría permanecido en Ucrania. ¿Quién no firmó eso? Zelensky ya lo había parafraseado. Desde Londres,
Boris Johnson llegó volando abiertamente. Estaba en misión de los estadounidenses y dijo la frase legendaria: "El Occidente aún no está listo para la paz". No estábamos listos para la paz. Sí, de eso, dice el general Cuyat, o sea, el ex general Cuyat, que también es un experto militar. Él dice: cada retraso en la guerra y cada avance en el frente que se ha materializado a favor de los rusos desde abril de 2022, por así decirlo, es responsabilidad de Occidente, o al menos una corresponsabilidad occidental. Ahora estamos en una situación muy clara en la que ya no tenemos una solución que nos permita salvar la cara. Sí, la guerra está ganada. Más de 1 millón de soldados están desertando. Sí, que Dios los tenga en su gloria. Esos jóvenes que murieron en ambos bandos. Totalmente innecesario. Esto pudo acabar en abril de 2022. Ahora solo hay regateos y negociaciones. Sí, Trump también participa en esas negociaciones. ¿Recuerdas ese trato sobre las tierras raras que, por así decirlo, hizo con Ucrania? Al mismo tiempo, ahora es muy probable que Donbass y Luhansk, las dos regiones, caigan en manos rusas. Entonces, por así decirlo, ahí también hay muchas tierras raras y demás. Entonces, por así decirlo, los rusos tendrán sus minerales, si así lo quieres ver. Ahora, primero se trata de un alto el fuego, luego de negociaciones de paz, pero esencialmente de acuerdos. ¿Quién se queda con cuáles tierras raras? O sea, tantas. Sobre el tema de qué se trata esto. Sí, se trata de tierras raras, no de libertad o paz. Algo así, sí, y rara vez ha quedado tan claro como en esta guerra en Ucrania. Trump es muy honesto con sus intereses. América primero. Al final, todo es cuestión de acuerdos en este conflicto. Pero ahora, por otro lado, tenemos políticos en Europa que de alguna manera querían permanecer muy despiadados en esta guerra. ¿Crees que saldrán del conflicto sin consecuencias? Ahí habrá otra escalada, porque, por ejemplo, podrían hacer explotar otra planta nuclear. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto primero? Ahora hemos notado que, al parecer, los estadounidenses buscan dividir a Europa. Aunque no quiero echarle la culpa a los estadounidenses, nosotros mismos nos estamos dividiendo. Nos hemos dividido por la cuestión de la guerra. La idea de la Unión Europea como proyecto de paz era de los 90, otra época. Yo trabajé para Delors entonces. Una Unión Europea que durante 70 años afirmó Europa nunca más en guerra. Que una institución así pueda unirse en la guerra es totalmente absurdo. Nunca hubo una unificación europea. Eso quería decir antes de hablar de Zaporizhia. Todo ese asunto de incitar a la guerra, eso fue del Báltico. Los estonios con los polacos, con los británicos, con Washington y, por supuesto, ahora Macron y Merz, lamentablemente, en la total perversión de la relación franco-alemana. Polacos, rumanos, búlgaros, húngaros, checos, eslovenos, Italia, Grecia, Bosnia, Portugal y España no quieren ser campamento de la OTAN y quieren salirse. Sí, bueno, siempre fue un error suponerlo. Por eso digo, la Unión Europea probablemente no sobrevivirá institucionalmente a la tragedia de Ucrania. El resentimiento contra la señora von der Leyen es enorme. Perdón, contra la señora Giroud. Sí, contra mí también hay mucho resentimiento porque yo lo dije y por eso me echaron de la universidad. Pero el resentimiento hacia la señora von der Leyen es enorme. Hubo 3, ¿cómo se llama? Mociones de censura en el Parlamento Europeo, sí, o sea, también en el Parlamento Europeo. Sí, las fuerzas conservadoras y populares casi ya tienen mayoría. Mira, tienes que ver esto. Entre la fracción del Partido Popular Europeo y los 3 partidos populistas, solo hay 2 escaños de diferencia y 3 mociones de censura. Debes escuchar el discurso más reciente de la señora von der Leyen. Estuvo ahí 1 hora. Debemos ser fuertes y enviamos soldados. Todo ese discurso es, de verdad, yo diría que da asco. Trabajé en los años 90 para Jacques Delors por una Europa unida. Delors era católico y socialista. Sí, él quería paz y justicia en Europa y democracia. Debemos ser firmes contra Rusia, por lo que no dejaremos esto solo a los estadounidenses. Nosotras, es decir, Occidente en Europa, nos sobreestimamos a nosotras mismas y actuamos por nuestra cuenta en este conflicto. Sí, este odio a los rusos que logró movilizarse aquí, ¿por qué? La rusa viene, o sea, en una especie de humillación. También que eso fuera posible así. Que hayamos olvidado nuestra historia, que hayamos olvidado a los 27 millones de soldados soviéticos que murieron en la campaña Barbarroja, que descontextualizamos todo, o sea, que nada de eso se contó.
Entonces, por segunda vez, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos, 27 millones de muertos en la Unión Soviética y ni se menciona. Ahora tenemos un discurso serio de que queremos ir a la guerra contra Rusia otra vez. Todo es tan emocional, social y económico, volar el gasoducto, sanciones ineficaces. Estamos en una disonancia cognitiva, desconectados de nuestra historia, reprimiendo nuestras emociones y con una ceguera política ante lo que realmente está pasando, que solo da para sentir vergüenza. Y ahora llego a Zaporizhia. ¿Sabes por qué? Incluso cuando una siente tanta vergüenza que no puede admitirlo en una reunión, ¿qué se hace entonces? La mayoría de la gente ni siquiera puede decir perdón, perdón, me equivoqué. Imagínate, Strack Zimmerman y Macron o quien sea ahora tienen que salir ante la prensa. Rusia ganó eso hace año y medio. Hay demasiados soldados. Se suponía que no habría más guerra. Nos equivocamos. No aceptamos la solución diplomática en abril de 2022. Estamos avergonzados y también responsables. Eso es lo que deben hacer ahora, tras 3 años de escuchar. El ruso, no hay solución que salve las apariencias. Hay un dicho de Rimbaud, un joven poeta durante la Revolución Francesa. Él dijo una vez, quien no puede crear debe destruir, quien no puede debe destruir. Así que quien no logre la paz ahora, quien no ha trabajado por ella, ha hecho el ridículo ante la historia y la diplomacia, o ha traicionado el legado europeo, es decir, quien literalmente se ha portado mal con Europa, que es una mujer. Quien ha abusado de Europa porque la ha violado, se puede erotizar sin problema. ¿Qué más puede hacer él que golpear a su alrededor? La cita de Rimbaud en realidad dice que me avergüenzo tanto, hasta lo más profundo, y que ya no tengo una solución para salvar la cara, que ahora solo dejo escombros y cenizas detrás de mí. De todos modos, la culpa será de Putin. Así, aquí nadie va a pensar que tal vez tenemos una gran responsabilidad en todo esto de lo que he hablado. Bueno, y ahora estamos hablando hoy en una situación donde Matt Rutte dio como un discurso críptico que se puede interpretar de varias maneras. El secretario general de la OTAN, que así lo interpreté en su momento, la interpretación sigue siendo válida, que ahora realmente se trata de esta planta nuclear de Zaporizhia, donde todavía hay combates, sí, y por supuesto la pregunta es, ¿caerá una bomba atómica sobre esta planta nuclear? ¿Se arriesgaría un accidente nuclear? Todos recuerdan Chernóbil. Fue en el 86. Sí, entonces por supuesto tienes un accidente nuclear. Es decir, tienes algo como Fukushima, ¿cómo se llamaba? Fukushima, la japonesa o algo así. En principio, una fusión del núcleo. Sí, en el momento en que tienes una fusión del núcleo, tienes movimientos de evacuación. Claro, todos tienen que salir de la región. Sí, entonces la pregunta ahora realmente es, y eso es lo que se está discutiendo. Así que no quiero discutirlo aquí, tampoco quiero asumirlo, tampoco quiero ser distópica. Puedes ver videos de Patrick Barth, Scott Ritter, Glenn Disson, entre otros. Eso significa la pregunta de si la Unión Europea llevará su nihilismo tan lejos que ahora contemple una escalada nuclear. Eso incluso se mencionó, de hecho se dijo abiertamente. Eso, por supuesto, también se debe a que nosotros, como se dice, de manera análoga, o sea, ni militarmente ni nuclearmente, no logramos nada. No tenemos tanques, nada funciona. En la Bundeswehr todo está oxidado y faltan soldados. Sí, eso significa que, por así decirlo, no podemos en el liderazgo militar clásico, solo podríamos hacerlo de manera nuclear. Si decimos, de todas formas, Occidente tiene que ganar, eso era ese discurso de la paz victoriosa. En ese sentido, yo diría que el mayor peligro en este momento es la psicología a la que está sometido Occidente, la admisión de que hemos perdido. Nuestra arrogancia y soberbia implacables se nos están regresando. La soberbia lleva a la caída, y eso nos ocurre ahora. Antes de Navidad no lo dijimos a nadie. Sí, por eso estoy muy preocupada, porque una cosa es esta posibilidad de escalada nuclear en Zaporizhzhia, la otra es la confiscación de bienes rusos. Este conflicto continúa actualmente. Ahora sí que hay mucha presión detrás de esto y eso es algo que debemos tener muy claro. Estamos hablando de confiscar activos rusos por un valor de 200.000 millones de euros que están en un banco de compensación en Bélgica. Eso no solo es una violación del derecho internacional, también rompe con el principio de Suiza. En Europa los activos son seguros. Ahora imagina que eso es confiscado. Imagina que al día siguiente los chinos retiran toda su riqueza de Europa.
Así que si yo quisiera desconectar a Europa, diría, querida señora von der Leyen, confisque los bienes rusos. Apostaría a que todos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica serían solidarios con Rusia. Entonces todos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan la mitad de la población mundial, retirarían sus bienes de Europa. Europa se derrumba como un castillo de naipes. Y que eso, presentado de manera analítica y objetiva, aparentemente ya nadie lo menciona, no aparece en las noticias, no se discute. Estamos tan cegados por la arrogancia, personalmente podría ponerme a llorar. Yo, Ulrike, la realidad allá afuera te da la razón. Lo has estado diciendo desde el primer día. Las portadas deberían estar llenas con el titular. Jero tenía razón. Se aferran a esa narrativa de mentiras hasta el final, quizá hasta el amargo final, como dijiste. ¿Hay momentos en los que sientes satisfacción? Para ser honesta, no. Esto es muy serio para sentir triunfo o satisfacción. No lo siento. Sí, quisiera. De hecho, me alegraría si el Tribunal Federal del Trabajo, digamos, entra en razón. Sí, porque creo que necesitamos un Estado de derecho funcional y buena justicia, pero no siento triunfo alguno. De verdad que no. Sí, o sea, yo estoy. Tener la razón no es gran cosa. ¿De qué sirve tenerla? Existen la ética de la responsabilidad y la de la convicción, según Maximiliano Weber, pero con la de la convicción no avanzas mucho. Y de verdad yo hubiera preferido, como triunfo, me gustaría que la juventud siguiera con sus manifestaciones escolares por la paz, que como sociedad volvamos a ponernos en movimiento. La mayoría de los alemanes y europeos, incluido yo, apoyamos este proyecto europeo de paz. Si no queremos guerra. ¿Los rusos también tienen bebés? Sí, los rusos también tienen bebés. ¿Entiendes? De hecho, de alguna manera estoy conmovida, porque por un lado me da vergüenza que como generación hayamos perdido algo durante unos 60 años. Incluso en la generación joven que ya está digitalizada, se piensa distinto y ciertas cosas ya no se transmitieron. Sí, y simplemente me alegraría que pudiéramos salir de eso otra vez. Eso sería lo más importante. Nuestra conversación se transmitirá poco antes de Navidad. Da a los espectadores 3 recomendaciones concretas para que en 2026 logren mayor claridad y soberanía. Yo siempre digo, lo mejor es, recordemos a Sócrates, cuando el vecino vuelve y dice, sí, Putin, si no lo detenemos en Kiev, llegará hasta Lisboa o algo así. Sócrates solía responder en el Ágora, ¿es así? A todos esos que siempre están tan convencidos de que la vacuna es segura o de que Putin quiere marchar hasta Lisboa o lo que sea, tal vez lo mejor sea simplemente responderles en la cerca del jardín. ¿Es así? Si haces eso 3 veces en una conversación, normalmente la otra persona ya no tiene argumentos. Solo tienes que decir 3 veces, ¿es así? Lo segundo sería realmente, creo que como sociedad volvamos a ser visibles en el tema de la paz. Así que realmente les deseo a los estudiantes sobre todo mucho valor y mucha integridad. Decir no es nuestra guerra ni de esta generación. Ellos no son responsables de eso y realmente deberían alzar la voz y negarse al servicio militar. Eso, lo que sea, creo que es importante y debemos recordar como República Federal de Alemania de dónde venimos. Vuelvo a mencionar la campaña de Barbarroja. Por cierto, hice un video sobre eso. Mi deseo para quienes aún leen, hay un libro increíble, Jochen Helbeck. También hablé de eso ahí en mi canal donde reseño libros. La guerra completamente diferente y él describe esta campaña de Barbarroja. Si logramos que este libro llegue a cada hogar alemán, entonces la guerra y el odio hacia los rusos se acabarán. Eso es realmente lo que desearía. Aumentan las manifestaciones estudiantiles y el apoyo, recuperando valor por lo que creemos aquí. Y luego leemos a Jochen Helbeck, recordamos nuestra historia, recordamos el 41, recordamos a Willy Brandt y a Egon Bahr, recordamos que alguna vez dimos la fórmula, cambio a través del acercamiento, recordamos que queríamos un orden de paz con Rusia. Podemos ser razonables y decir que si hacemos eso con Rusia, se reconstruirá el gasoducto, levantarán las sanciones, la economía crecerá y el gas volverá a fluir. Así, el país avanzará. Quisiera que estas 3 cosas se cumplieran y todos participen.
Ulrike, para finalizar te haré 5 preguntas de opción múltiple. Responde lo primero que pienses y toma una posición. Pero lo principal, respuestas breves. ¿Salvar Alemania o salvarte? Salvar a Europa. Alemania 2030, Renacimiento o República Bananera. Alemania se vuelve europea, pero también es una Europa alemana. No puede lograrlo sola. Renacimiento significa volver a nacer. El último fue europeo, así que renacimiento europeo. ¿Con quién te irías a una isla desierta? ¿Con Netanyahu o con Donald Trump? ¿Trump? AfD tabú o terapia, Hoke o Weidel. No es igual, pero es terapia. La AfD hace buen trabajo político y es la espina clavada. Como última pregunta, ¿puedes profundizar más? ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años al oído? ¿Es así? No creas nada que no experimentes tú misma. La enseñanza de los Budas. No creas nada que no hayas experimentado por ti misma. No creas nada que no hayas experimentado tú misma. No dejes que te cuenten cosas. Un país que condena moralmente la crítica pierde su orientación. Y precisamente por eso, voces como la tuya son indispensables. Estoy seguro de que la historia tratará tu posición de manera mucho más justa que el presente. Gracias por tu claridad, valentía y te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Gracias, Simo. Que todos tengan unas fiestas hermosas y reflexivas. En nuestra familia va a nacer un niño. Eso también hay que tomarlo en serio. En nuestra familia va a nacer un niño. Esa es siempre la esperanza del niño, el futuro, y les deseo a todos un buen cambio de año.